¿A quién votaste? Al Frente de Todos. ¿Y en 2019 quién habías votado? También al Frente de Todos. ¿Mantuviste el voto? Mantuve el voto, sí. ¿Y por qué? Y porque creo que es el modelo que conviene al país. ¿A quién votaste el domingo? A Manen, ¿Y en 2019 quién votaste? a Frente de Todo. ¿Por qué cambiaste tu voto y votaste a Alberto antes y ahora no? Y porque la situación está mal. Perdí un negocio, perdí... es imposible. ¿A quién votaste en 2019? A Alberto, ¿Y ahora? a Miriam Bregman. López Murphy, te lo digo porque considero que dentro de todo, no sé si será el mejor, pero es el que me cubre mis expectativas. Manes, porque lo que estoy buscando yo es una nueva opción de tanto tiempo de política que hay en este país, que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿En 2019 quién habías votado? A Fernández. ¿A quién votaste el domingo? A Expert. ¿Por qué lo votaste? Lo voté porque, no sé, me gustó su campaña y no sé, los otros no me convencían mucho. El domingo voté por Cambiemos ¿Por qué? y porque veo que estaban haciendo mal las cosas el gobierno de Fernández. Muy autoritario, falta de seguridad. En las elecciones del 2019, ¿a quién habías votado? Yo al Frente de Todo. A Frente de Todo, ¿Y en 2019 a quién votaste? al mismo Frente de Todo. ¿Por qué mantuviste tu voto? Y porque sí, porque con Macri nos cagamos de hambre. ¿A qué partido votaste? Al Cambiemos, ¿Y en 2019 a quién habías votado? para el Frente de Todo. ¿Pensás que el gobierno nacional falló? Totalmente, ¿En qué? en todo. Desde cerrar las fronteras, no dar vacunas solamente para ellos, Vicentín, liberar presos, no quiero ni hacer memoria. ¿Qué considerás vos? ¿Que estoy chocha, que la gozo, que la disfruto con una jubilación mínima trabajando toda una vida? Por ejemplo, el cumpleaños de la mujer del presidente, que estábamos todos adentro, y ella haciendo fiestas, eso la verdad que no lo veo bien. Le decían a la gente que no salga y eso no le importó a ellos. Ellos sí hicieron fiesta, fueron a los velorios y le prohibieron a la gente despedirse de los seres queridos. Esa es una de las cosas creo que más dolió todavía. ¿Qué clase crees que está más afectada por la pandemia? La clase baja y media, que ya clase media no hay, porque cada vez estamos todos más al horno con lo que es la economía. Está muy parado el país para los trabajadores. Faltan que mejoren los sueldos de clase baja, las bases están muy abajo y necesita que por lo menos congele los precios de cuando uno va a comprar. Es increíble eso, ¿viste? ¿Qué piensa que debería hacer el gobierno ahora de acá a las elecciones? Dejar de fabricar billetes, querida, y abrir las fuentes de empleo, de trabajo y no vivir del populismo. Creo que tiene que apuntar a la gente más humilde, ahí, esforzarse. Y yo creo que el voto ahí le jugó en contra. Una de las cosas que se bajen los sueldos y que destinen toda esa plata, toda la plata que... acá no se abre una fábrica, no se abre una fábrica. Anoche mi hijo me decía, vieja, hay gente que no está comiendo. Y yo entiendo, eso lo entiendo. Por ahí, eso es lo que tendría que haber, digamos, como contenido el gobierno, ¿no? ¿Es posible que un gobierno peronista haya perdido tanto el oído y el olfato y el tacto de lo que pasa en la calle como para saber lo que decía esta mujer recién? Hay gente que no está comiendo. Cuando aquí nosotros muchas veces discutimos con algunos representantes del gobierno, decíamos, cuidado muchachos, que este es un peronismo que no está mejorando la situación real de la gente. Es un peronismo pobre, un peronismo que no logra revertir la situación de pobreza heredada, profundizada por la pandemia. Es un peronismo que heredó de un gobierno neoliberal un 50% de inflación y que 2 años después tiene un 50% de inflación. Es un gobierno que no logró alterar las bases del funcionamiento de la economía y ahí no hay pandemia que valga, porque el propio Alberto Fernández se comprometió a quitar ese sistema de timba terrible, difícil de comprender, que son las LELIC, pero que generan que la Argentina funcione como un almacén y no como un país con crédito. Y sin embargo, no las tocaron. Y los bancos siguen ganando fortuna con la LELIC y le prestan plata al Estado bobo que paga
muchísimo dinero y no le prestan a cualquiera que necesita un préstamo real. Y las tasas, si hay que conseguir plata prestada, necesitas entrar en algunas líneas de préstamo y los requerimientos barrocos que te da el Estado en esos préstamos a tasa negativa. Todo esto, es posible que un gobierno peronista que se jactaba de tener el oído afinado para las necesidades populares no lo hubiera escuchado. Es uno tal vez de los mayores enigmas y los mayores asombros que genera el resultado de las elecciones PASO y el resultado de lo que va a venir, porque no está visto que logrando que vayan a votar los que no fueron a votar, el resultado se pueda revertir o por lo menos achicar la diferencia. Y si los que no fueron a votar por voto bronca van y votan en contra y el resultado es peor. Estoy con mi amigo personal Raúl Aragón, consultor político, por supuesto, y con Patricio Mouche, otro consultor político. ¿Y por qué perdieron? ¿Perdieron el oído, además de la elección? Claro que perdieron el oído. Te pregunto, Rolo, ¿cuál es la línea de indigencia? ¿Cuánto es? 29.000 pesos. 30.000 mangos, sí. Sí, ¿cuánto es el sueldo mínimo? Sí, claro, está por debajo. ¿Cuánto es la jubilación mínima? Sí, también está por debajo. Bueno, si se te escaparon esas dos variables, se te escapó algo elementalísimo, elementalísimo. Y esto fue un voto enojo, un voto rechazo. Y cuidado, lo que vos decías recién, votó el 66% del padrón. Históricamente, en las elecciones... 75. 65. Sí. No, votó el 67, pero históricamente 75. El 75, por eso, tenés casi 9 puntos de diferencia. En la media histórica, en elecciones de mitad de término, paso de mitad de término. Bueno, yo creo que es como decís vos, ese voto que no fue a votar enojado, si va a votar en contra. Claro. El gobierno corre el riesgo de perder aún peor en la provincia de Buenos Aires, a menos que tome medidas instantáneas, pero yo no sé si se puede. Pero vamos al escenario, vamos a hacer tremendismo. Si pierden, supongamos que se repite el resultado. Okay. Ni más ni menos. ¿Cómo gobierna 2 años más en este país? Es muy difícil, pero no te olvides. Y con este nivel de pelea. ¿Cómo gobiernan 2 años más? El problema es el nivel de pelea. Vos no te olvides, en el 2009 el kirchnerismo perdió en la provincia. ¿Te acordás? Lo encabezaba Néstor Kirchner, perdió, ganó el... Sí, claro. ¿Cómo se llama? Las listas testimoniales, ganó de Narváez. Todo el mundo se olvidó de Narváez. En el 2009. En el 2011 Cristina gana con el 54%. No necesariamente te define la gobernabilidad de los 2 años, ni el éxito de esa gobernabilidad como ir a la elección presidencial de los 2 años posteriores. En el 2017 ganó Macri, arrasó, hizo muy buena elección y en el 19 perdió. Es decir, la de mitad de término no define la de la presidencial. ¿Sabés lo que hace? Ajustar las internas. Eso es lo que hace una de mitad de término. Se ajustan las posiciones. Pero el problema es que acá no se ajustaron todavía las posiciones internas dentro del peronismo. Hay un peronismo que quiere ser un peronismo federal, hay un gobierno que quiere ser un poquito más peronista, pero si no toman medidas absolutamente inmediatas... Está bien, pero Cristina se desacopló de la derrota. Dijo, bueno, hay que hacer cambios. Sí. Si los cambios no vienen, el costo político se lo come Alberto. Se lo come Alberto. ¿Cómo gobierna 2 años más? ¿Con quién gobierna? Bueno, no sé. A ver, esperá. Ya dijiste no sé, perdiste. Okay. Patricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo se gobierna 12 años más? ¿Cómo se gobierna? Bueno, yo creo que el primer intento... Lo primero es, que quiero decir, estábamos viendo qué pasaba en el mundo con la pandemia y las elecciones. Nos tocó y creo que el problema es, como estaba diciendo Raúl, lo vimos en vivo, ¿no? La interna del peronismo. ¿Cómo se gobierna? Primero ordenando la interna. Por supuesto, ¿no? El peronismo ha tenido crisis internas. Bueno, pero no tuvieron paso. Si hubieran tenido paso, este debate a lo mejor se hubiera dado. Eso es lo interesante. ¿Cómo pudieron ordenar lo más difícil que eran las listas? O sea, públicamente por lo menos, digo, seguro que hubo ruido. Pero después se quiebra, después de la elección. ¿Por qué? ¿Y cómo tiene que gobernar? Con hechos. El peronismo tiene que recuperar la calle, tiene que gobernar con los gobernadores, y creo que es un poco el gesto que quisieron tener. Importa mucho qué va a hacer Massa y qué va a hacer Máximo en el Congreso. Esos son los 2 puentes que me parece que hay que trabajar. Y después me parece que también esto de tener propuestas, empezar a generar agenda. Es importante recuperar el espacio. El peronismo y el kirchnerismo siempre se caracterizó por generar agenda. ¿A mí no te asombró, por ejemplo, que es la primera vez que fracasa claramente esta idea de fidelizar el voto repartiendo plata? Porque nunca, como en esta época, hubo tanto plan de tarjeta alimentaria, qué sé yo, y no sirvió y perdieron. Y perdieron, no alcanzó porque igual hay un inmenso sector de clase media y media baja, recién lo decía una de las entrevistadas, que fue la más perjudicada. La clase baja fue relativamente perjudicada. Ellos tenían un nivel de vida precario. Con todas esas medidas que vos mencionaste,
Sostuvieron ese Claro. pero no bajó. Pero generaron una diferencia entre los que acceden al mundo planero y los que no acceden. Claro, sí, absolutamente. Que esto es en los barrios populares es un foso. Es un foco. El IFE llegaba a los no planeros, porque le Claro, llegaba un poco a porque lo todos. daban por- Pero hay una cosa, si bueno, vos ves que el tipo que va a laburar y gana 40 lucas y el que no va a laburar y junta 35, y dice, ¿cómo no conviene salir a laburar? No conviene Es salir a laburar. enloquecedor. Sí, claro, es un perdedor. Pero además la clase media y media baja fue la más perjudicada, porque son las donde verdaderamente se perdió poder adquisitivo y calidad de vida. A ellos no hubo ninguna medida durante todo este año y pico. Entonces eso también te fue a votar en contra. Y después tenés un problema grave, que es la inmediatez del efecto de las soluciones que se encuentren ya antes de la elección. Porque, viste, tomar una medida de gobierno es como cuando llueve en la Claro. montaña, hasta que llega a la base social. Está bien, pero no van a lograr bajar la inflación. A lo sumo son presos de lo que ya fracasó, que es poner plata en el bolsillo de la gente. Sí, pero el salario mínimo. Ahora se reúne mañana, creo, el Consejo del Salario. Pero ¿a cuánto tienen que poner el salario? ¿A 40? Sí, pero y los empresarios le van a decir, sí, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Claro. Yo creo que ahora tienen que estar empezando a hacer control de daños, ordenar rápido esta historia que se está armando, volver hacia adentro del peronismo, y decir rápidamente, bueno, qué medidas pueden tomar, pero ya pensar en un escenario 2023. Y ahí decís, ¿cómo gobiernan controlando la inflación? Antes que asuma Alberto, habíamos medido el principal problema era la inflación por encima del empleo. Pero Alberto no habla de la inflación, es como la inseguridad. Y por encima del COVID. Piensa que los problemas, como no se los habla, no existen. No habla de inflación. La otra vez hablábamos, estuvimos acá, prepaso, decís, bueno, ¿qué va a pasar con el tema del COVID y la campaña? El COVID pasó. Sigue siendo la economía y ahí ese no era se el quedó problema sin urgente. agenda el gobierno, Patricio, porque, a ver, esto que en un momento era la agenda pandémica, que al principio veíamos un estadista que sacaba lo mejor de su característica de docente universitario, las famosas filminas, los momentos de más alto nivel de aprobación de su gestión, pero después eso se extendió demasiado en el tiempo. Sí, pero además, y la gente le perdió respeto con la foto de Olivos. Y bueno, eso te iba a decir, lo que tenía para ofrecer en términos de vacunación, si se quiere, en este momento, te lo licuó a la foto. Pero fíjate que nadie puede decir que sea un chorro. Viste con Cristina que sea, chorro. No está acusado de lo odian. Tienen bronca por otra cosa, pero nadie dice que es un chorro. Sí. Claro, pero además, seamos justos también. Le tocó gobernar con la más fea de todas. Sí, claro. Y además, todos los oficialismos del mundo, merced a la pandemia, perdieron. Trump, Bolsonaro, le fue para el demonio. Bueno, Boris Johnson, qué sé yo. Merkel, todos perdieron, porque no sabían manejarla, porque era inédita, nadie tenía un... Entonces era prueba y error. Está bien, pero acá estaba el peronismo, y el peronismo siempre tenía sintonía fina. Es verdad. Bueno, y la perdieron. Pero ahí también no hubo un déficit de los ministros, no solo del presidente. Digo, los ministros no hubo mudos, demasiados ministros ninguno que se hablaba. enamoraron de la pandemia y no consiguieron volcar una agenda propositiva para la gente, más allá de estar dentro de una pandemia. Creo que la generación de la agenda en sí me parece lo más importante que tiene que recuperar, dejar de estar corriendo atrás de fotos y digamos, de penales en contra. No lo pudo hacer, yo creo que Alberto había mucha expectativa con el gobierno de Alberto. Él estaba empezando a construir esta gobernabilidad, se vio interrumpida por la pandemia, no pudo salir del paso. Y el error que ahora, efectivamente, con el diario del día después, no midieron lo que representaba levantar la presencialidad de las clases. Uno de los ministros idos es Nicolás Trota. Hemos aprendido en Argentina y en el mundo, y que hemos podido construir evidencia, hemos podido desarrollar protocolos que nos permiten dejar en claro que la escuela puede ser un espacio seguro. ¿Qué quiere decir un espacio seguro? Donde el riesgo de contagio, a partir de esos protocolos que son muy estrictos, distanciamiento físico, uso de tapaboca, ventilación cruzada, ingreso escalonado, para mencionar algunos, nos permiten sostener la presencialidad cuidada, que no es cualquier presencialidad. No es que regresamos a la escuela a la prepandemia, es una escuela distinta que entre otros aspectos implica la alternancia entre la presencialidad y no presencialidad. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante 2 semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas 2 semanas la educación a distancia. Esta es una de las cosas más curiosas. Igual que en el caso de la inseguridad, igual que en el caso de la suelta de presos,
Alberto se suma y apoya una medida equivocada. En el caso del fallo de la provincia de Buenos Aires, que generó la suelta de presos, hubo sectores de provincia de Buenos Aires con el ministro Verdi que dijeron esto es un disparate. Alberto no, lo apoyó y quedó pegado al fallo y a la suelta de presos que generó tanta bronca en la gente. En el caso de la presencialidad lo mismo, porque Nicolás Trota era un ministro que defendía la presencialidad. Sin embargo, acuérdense que quedó, creo que estuvo acá un domingo y al día siguiente le dijeron, no, ¿sabe qué? Lo suyo no va a poder ser, señor. ¿Usted quería la presencialidad? Bueno, ahora no. Fue horas después. Y fue Alberto en persona. Sí, Y Trota se enteró poco menos que al aire. Lo dejó mal parado. Lo dejó muy mal porque parado. Alberto se metió en algo que le terminó, o sea, se pegó a algo que la sociedad no estaba demandando. Pagó un costo político por la cuestión de el defender la virtualidad de las clases. La virtualidad. Lo que pasó, Rolando, fundamentalmente es que la presencialidad se tomó como una bandera política dentro de lo que fue la gestión de la pandemia. En muchos lugares hemos escuchado que el colegio no contagia, que el colegio sí contagia, de que ir al colegio no... Esa pelea que había fundamentalmente entre ciudad y provincia... Pero el gobierno no escuchó la necesidad de las familias. Exactamente, ese fue... Ahí Bobby, se me para de mano cada vez. Si hubo alguien que hizo un esfuerzo de este lugar por decírselo al ministro ahora ya saliente, bueno, tengo la tranquilidad de habérselo dicho que era más que la cuestión... Estaba hecho un puma, Bobby, esa noche. Era más que el déficit de aprendizaje, es de un impacto en la familia, lo dijo hace un rato. Es un ordenador cotidiano. En la cuestión de también las madres, el desempleo joven que hay en mujeres jóvenes, no tener dónde dejar un chico para poder ir a laburar y traer un mango a su casa. Es muchísimos más. Situaciones de abuso que se generan en el entramado intrafamiliar, teniendo tanto tiempo los chicos encerrados en las casas. Es que la presencialidad, complejo. La presencialidad, como la estaba planteando el ministro, creo que tenía razón de ser, creo que tenía mucho de tacto el tema de la presencialidad cuidada, fundamentalmente cuidada. Porque si vos liberabas la presencialidad, hemos tenido claros ejemplos y hay muchos reportes científicos donde dice que la presencialidad sin cuidado, de hecho en Estados Unidos... Fue variable única, pero eso fue lo que pasó. Le sirvieron a la oposición una bandera que caló hondo. Porque encima la Corte lo avaló. Sí, totalmente. El tema de la Corte, Rolo, perdóname, el tema de la Corte además demuestra otra faceta de la impericia del gobierno. El gobierno nunca supo lo que iba a resolver la Corte porque no tiene un interlocutor con la Corte. No hay una persona que hable con los ministros de la Corte Suprema y no lo hubo nunca desde que asumió el gobierno. Sí, no, lo que creo que el tema del manejo de la gestión de la pandemia, la presencialidad, los presos, Olivos Gate, fueron todos temas que fue poniendo la oposición. El problema de esto es... Pero que iban directo a Alberto. Sí, pero el problema... Iban directo a Alberto. Creo que el problema... No Cristina. El problema en sí no eran tanto esos asuntos, sino de fondo que es la economía que apareció. Y estos son catalizadores. Claro. Entonces la opinión pública va cargando. Me acuerdo cuando medíamos la gestión de Macri tiempo atrás y parecía que decían no le entran las balas. Hasta que un momento empiezan a entrar. Creo que el tiempo de debate con la opinión pública, Alberto, se aceleró muchísimo y todos estos temas que la oposición fue presionando fueron catalizadores. ¿Por qué? Porque el problema de fondo no está solucionado. La clase media se cayó, no hay reactivación económica, son los grandes temas que hay que resolver. Está bien, pero a ver, Raúl, ¿no debió el gobierno, no tenía el oído más fino, el peronismo no tenía el oído más fino para entender las cuestiones populares? ¿Acá qué perdieron? Peronismo, sí. Ahora hay algo de peronismo. En este gabinete de antes no había peronismo. ¿Cuál era el peronismo? ¿Cuál era el peronismo? Había albertismo. Había albertismo y un poco de kirchnerismo, pero no había peronismo ortodoxo que sabe, ese peruca histórico con una gran sensibilidad social que olfatea para dónde va la sociedad, que sale a la calle y en 2 minutos siente el clima y dice, no muchachos, vamos para allá porque acá... Eso nunca estuvo en el gabinete. No es que perdieron, nunca lo tuvieron. Hubo mucho amiguismo en el gabinete, ¿eh? Amiguismo y gente que le quedaba grande el cargo, con poca capacidad de gestión. Exacto. Bueno. Y bastante. Por ejemplo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Ahora, claro, ahora todos se dan cuenta, ¿no? Era una antropóloga, no entendía nada, pero durante 2 años fue ministra de Seguridad y la verdad que las intervenciones que hizo dejaron un nivel de estupor para muchos de nosotros que seguimos estos temas importante, ¿no? Cuando dijo que el problema en el sur, el problema de las tomas de tierra de los mapuches era un problema de vivienda, que ella no se tenía que meter y después le explicaron poco menos, le corrigieron a cachetazo, le dijeron, no señora, no es por ahí.
cuando no quiso, hace poco no quiso mandar fuerzas federales a Rosario diciendo que los índices de muertes en Rosario no eran diferentes que los de la ciudad de Buenos Aires. Se confundió la ciudad de Buenos Aires con ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires que tienen un elevado índice de homicidio. Digo, errores de principiante. Bueno, finalmente, ¿quién la va a reemplazar? El ultra blindado, Aníbal Fernández. Pero después vamos a hablar del renacer de Aníbal Fernández. Primero, Frederick. Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traducen en tomas de tierras en diferentes lugares del país, en el sur en particular y también en Gran Buenos Aires. Ahora, ese no es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que, paliarla con soluciones que se anticipen. Bajaron los índices de hechos delictivos en la ciudad de Buenos Aires y también bajaron en la provincia de Buenos Aires porque bajaron en todo el país en el 2020. O sea, no hay ninguna novedad en la ciudad. La novedad de la ciudad, que ellos no dicen, no cuentan, es que el incremento en la tasa de homicidios fue del 22%. ¿En qué año? 2020. Durante el año 2020 en la provincia de Buenos Aires no creció la tasa de homicidios. ¿Y sí creció en la ciudad de Buenos Aires creció el 22%, creció más que en Santa Fe. Para mí no pasa por no ponernos de acuerdo. Me parece que mientras que creemos que no estamos de acuerdo, estamos desviando la atención de cuál es el problema real que tenemos. Nos vamos a vivir a otro país, porque no creo. No, porque yo creo que en otros países, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente, seguramente. También es más aburrido. Sí, eso yo viví en Holanda y eso dicen, inclusive los holandeses. Bueno. Claro, esto era Sabina Frederick. Pero eso nunca fue peronismo. Ahora vas a ver con Aníbal. Es un bulldog, no le mojes la oreja porque te muerde, ¿eh? Yo tengo mucha fe en el ministro, en el nuevo ministro. De hecho, tiene la teoría de transformar lo que es la Policía Federal, o por lo menos la idea, en lo que sería algo similar a lo que es en Estados Unidos el FBI. Sí, es una vieja idea. Es una de Patricia Bullrich, sí, esa idea. Todo el mundo agarra y vuelta a vuelta, pide eso y pide. Pero igual, en cualquier caso, lo importante de Aníbal Fernández, lo asombroso, es la resurrección. Sí. Porque uno de los déficits que tenía este gobierno, ustedes lo van a compartir seguramente, es que no tenía defensores. No lo defendían ni sus propios ministros. No. Porque cada vez que sabían, si salían a defenderlo, como Frederick, claro. Faltaba un vocero. Acordate que no solo faltaba un vocero, los ministros no venían a discutir. Solo iban a los lugares donde le tiraban centros, no salían a discutir. Entonces, ¿qué tenían? ¿Vergüenza que no iban a defender la gestión del presidente? ¿Qué problema tenían? Bueno, no hubo voceros. Aníbal sí, renació Aníbal Fernández porque se convirtió en un vocero y en un defensor del gobierno, del mismo modo que Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz, que venían a todos los canales y se bancaban todo lo que discutiéramos y le llenáramos la cara de dedos, se convirtieron en los tipos cabeza de lista. Sí. Pero este fue un gobierno donde no lo quería defender nadie. Sí, yo estaba pensando ahora, viendo lo de Federic y lo que comentaba Raúl con el peronismo, con el gabinete del peronismo, ¿cuáles son las áreas claves que quedan, no? Porque la conducción queda con las personas, la conducción de la economía queda con las personas albertistas, digamos. Algunas áreas de desarrollo social quedan con personas del albertismo. Digo, ¿cómo va a funcionar esa interna? Después de esto. Después de esto, y la necesidad de respuesta que hay, porque, digamos, es con más peronismo, bueno, ¿cómo van a poder dejar atrás esa situación y decir, bueno, trabajemos realmente como un gabinete de coalición, esto es un gobierno de coalición, trabajemos para adelante, pero sí o sí tienen que empezar a dar respuesta. Y va a haber otro problema ahí, indudablemente van a aumentar el salario mínimo. Ajá. ¿Y qué haces con los planes? Claro. Automáticamente las organizaciones sociales te van a pedir aumento. Es un Pero no, es que el aumento del salario mínimo, como es proporcional, los planes son proporcionales al salario mínimo, genera un aumento. Pero el renacer de Aníbal es lo increíble. Recuerden que Aníbal Fernández fue víctima de la fake news más grande en lo que va del siglo, de estos 20 años, fue la fake news más grande, que fue que él uno de los condenados por el triple crimen de Forza Ferroni-Vina, dio una entrevista diciendo que Aníbal Fernández era la famosa Morsa, que era el que había encargado el crimen. Ahora se sabe que la Morsa, en verdad, era otra persona. Pero esa idea de que Aníbal, un señor áspero, tenía el physique du rôle de un mafioso que tenía que ver con el narcotráfico y encargaba crímenes,
quedó instalada y le hizo perder la elección. Sí. María Eugenia Vidal gana la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, porque Aníbal Fernández era la morsa. ¿Está este hecho relacionado con la droga? No se lo sé decir. No se lo sé decir. La investigación puso la mira sobre el empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi como autor intelectual y sobre Martín Lanata como autor material. ¿Para vos quién es el responsable? No, para mí no. Quien da la orden del susto de la muerte es Aníbal Fernández, no Pérez Corradi. Pérez Corradi fue el financista, no estaba enemistado a muerte. Jorge, yo te voy a hacer un planteo. Un tipo que te debe 2 millones de mangos, ¿te sirve vivo o muerto? ¿El muerto paga? No, obvio que no. Bueno, yo se lo planteé al fiscal, pero el fiscal miraba para el otro lado. ¿Qué prueba concreta tenés para apoyar lo que decís? ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. No es que sigue Forza. Forza llegó a ser un estorbo. Porque Forza, los clientes que tenía, no llegaban a un nivel de un cártel de México como para poder hacerlo. Esto resultó tan falso que Aníbal Fernández no fue siquiera citado a declarar por la continuación de la investigación, porque la investigación esta sobre el crimen, el triple crimen, se llevó en provincia de Buenos Aires, hubo condena, después la investigación pasó a la justicia federal, la llevó adelante María Servini de Cubría, y Aníbal Fernández ni siquiera fue citado a declarar como testigo, porque lo que decía Martín Lanata era falso, no había manera de sostenerlo. Sin embargo, esa fake news, o sea, esa noticia falsa, hizo que se perdiera una campaña, una elección. Fue el gran bombazo, la gran operación de campaña. Esto fue lo que contestó Aníbal en su momento. La situación comienza en mayo, calculo yo, donde un amigo relacionado con defendiendo a una de esta gente se entera de lo que se estaba por hacer, se lo pasa a quien fue mi mentor en la política y en ese momento no nos hablábamos, qué sé yo, y él se lo pasó a un tercer amigo que vino a decírmelo, che, ojo que están pensando hacer esto. Y la respuesta fue, ¿y a mí qué me importa? ¿De qué me tengo que preocupar yo? Eso fue avanzando, fueron 6 veces a la cárcel, con lo cual eso se lo cargo a Casal en toda su cuenta, al ministro de Justicia de la provincia. 6 veces fueron, la última fueron con Lanata. Hicieron esta chanchada que hicieron. Le pagaron a la gente que está detenida. El tipo que está detenido, privado de la libertad, y lo más probable es que, salvo que la biología se hace muy generosa, va a morir en la cárcel. Dice cualquier cosa por plata, pues lo necesita. Le fueron a tentar, le pusieron la plata y el tipo dijo lo que le pidieron que dijera. Bueno. Igual quedó instalado que Aníbal Fernández era esto, tanto que pese a ser una persona que defendió la gestión de Alberto, un tipo que había compartido gabinete con Alberto Fernández, Alberto lo mandó a Río Turbio, como interventor a Río Turbio, porque no lo quería ni tener cerca en el gabinete, por el estigma que le había quedado de que él era la morsa. ¿Y la morsa quién era? Morsa era un agente de inteligencia llamado Julio Pose, así que su nombre se conocía desde que se realizó la primera investigación respecto del triple crimen, aquella investigación, dicho sea de paso, que llevó el fiscal Juan Ignacio Vidone, hoy procesado y condenado a una causa por extorsionador. Ibar Pérez Corradi, el otro personaje sindicado como el ideólogo del triple crimen, el que había contratado a los sicarios, hoy está libre. Y en esta causa, en 2 oportunidades, la jueza María Servini le dictó la falta de mérito. En un fallo de 170 páginas, en 4 oportunidades lo nombra a Aníbal Fernández. Y en las 4 hablan de Aníbal Fernández los testigos que habían dicho que él era la morsa. Y el fallo sindica que la morsa era otra persona, un agente de inteligencia que terminó vinculándose con el tema de la efedrina, pero que además tenía un antecedente importante en el Poder Judicial. Fue el hombre de cuando se le pagaron los $400.000 a Carlos Tejeldín para que desviara la investigación de la AMIA, estaba con el teléfono celular en la puerta del despacho de Juan José Galeano, el juez por entonces, esperando la confirmación de que el pago había ingresado para que Tejeldín firmara la declaración falsa. Lo interesante, además, vean cómo
una noticia falsa se convierte en un hecho político. Y después hay que esperar al fin de la historia para que se conozca la verdad, ¿sí? Finalmente ahora Aníbal vuelve al gobierno, pero fíjese cómo es de cómo quedan las historias en la falsedad, que una persona inteligente como Juan José Campanella, que es un militante activo de Cambiemos, hoy le escribió un tuit al Papa pidiéndole que Aníbal Fernández no sea ministro de Seguridad, porque considera que es la morsa y que es un hombre vinculado al narcotráfico. Quiero decir, fíjate cómo lo falso se instala, porque ya no es cuestión de discutir si está bien, si está mal, lo opinable, lo falso. O sea, nunca apareció una prueba de que Aníbal Fernández fuera el ideólogo del triple crimen. Y ahora hay otro problema, y es que Aníbal, siempre en privado, decía que uno de los que se había aprovechado de esto y que había motorizado esto fue Julián Domínguez, que ahora va a compartir con Aníbal el gabinete porque ha sido nombrado ministro de Agricultura. La información que está circulando es que ya se reunieron y que limaron asperezas. ¿Y qué van a decir? Hasta hace no mucho tiempo. Hasta todo dicen que limaron asperezas, imagínate. Hasta hace no mucho tiempo había un encono y una enemistad que era poco menos que nombrar la cuerda en la soga del horcado, hablarle simultáneamente a uno de otro. ¿Aníbal es más peronismo en el gabinete? Sí, claro. Y Julián Domínguez también. Lo que pasa es que, primero, esas dos áreas no se superponen, no tienen agricultura. Policía rural únicamente, nada, ni siquiera. Tienen muy poco para chocar, digamos, no tienen fronteras en común, digamos. Pero además hubo otra cosa que en un principio hubo una sospecha de fraude en las PASO del 2015 a favor de Aníbal Fernández en contra de Julián Domínguez, pero 3 meses después que él pidió la auditoría, etcétera, etcétera, el mismo Julián Domínguez se decir no, estoy conforme con el escrutinio. Eso bajó muchísimo los niveles de esa confrontación y en realidad casi no quedaba ya, pasado el tiempo, esas cosas, por lo menos en el peronismo se borran eso, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando tienen que enfrentar la inestabilidad o la posible inestabilidad del gobierno. El peronismo en el poder, cuando lo atacás, lo primero que hace es unirse. ¿Se puede hacer algo en 3 meses? 2. Menos. 12 semanas. Va a ser difícil, yo creo que lo van a tener que intentar. Empezar un poco al contrario. Digamos, si vemos la foto del lunes, creo que necesario o no lo voy a discutir, pero en términos de comunicación, los gestos del gobierno y del peronismo fueron lo contrario a lo que querían generar, ¿no? Un poco más de incertidumbre, más revuelo, más historia que se empieza a consumir. Por el otro lado, que hizo Juntos por el Cambio, lo contrario. Después de internas feroces en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, acusándose de distintas situaciones, se sacaron una foto todos juntos como si no hubiese pasado. Creo que rápidamente leyeron a la opinión pública. Ahora, ¿pueden hacer algo? Sí, pero fijémonos cómo empezó ya este cambio de gabinete. El gobierno tiene que salir a contestar 2 cuestiones. Una, la que vos nombrabas recién de la morsa, ya empezó a circular, ¿no? Ya pero ya sabemos que es falso, sí, digo. Pero, si no la contestan bien, son unos tarados. Exacto. 1. 2, la cantidad el tema del cupo femenino en el gabinete. O sea, la necesidad que tiene el gobierno de generar agenda y el reclamo que hubo de distintas áreas en términos de comunicación es muy importante. Entonces, sí o sí, 2 o 3 medidas económicas muy fuertes de impacto sobre todo a la clase media. Y que sean creíbles, que no sean plata que te devora la inflación. Creíbles. Sí, no, el reemplazo de Biondi es muy importante también. Biondi no era un vocero. No, estaba todo el diálogo de Alberto. Claro, pero necesitas un vocero, alguien que salga a hablar y dar la cara casi constantemente. ¿Vos te acordás Corach en el gobierno de Menem? Sí, claro. Todas las mañanas, primero le mandaba café con leche y media luna a los periodistas, se quedaba media hora y contestaba todos los temas. Claro. Bueno, vos necesitas a alguien así, en esta situación necesitas a alguien ¿Quién así. será? ¿Será Mansur? Aníbal. Podría llegar a ser Mansur, sí. Mansur le da la espalda. ¿Lo hará Aníbal extraoficialmente? ¿Saldrá de Twitter y desde su cartera? No. Aníbal sabe que tiene que apagar el incendio de Rosario y de Raúl, perdón, ¿cuál es la clave Mansur? Porque hablamos del baño, de darle un baño de peronismo a este gabinete. Sí. La razón no es otra. No es que es un hombre que sabe lo que hay que hacerle llegar a cada gobernador para dar vuelta a la elección ahí donde se pueda dar y no perder la mayoría en el Senado. ¿No es esa la clave de Mansur? Esa es la clave de Mansur, con el agregado de que Mansur sabe hacerlo. Primero ganó y después volvió a ganar la reelección y ahora volvió a ganar en su provincia. Se está dando algo simétrico. Sabe hacerlo. Los ganadores, se está dándole una oportunidad y un ascenso a los ganadores. Por supuesto. Está pasando con los intendentes en provincia, que también Kicillof tuvo que sacrificar a sus amiguitos
para poner intendentes que tuvieran peso político. Y Alberto tuvo que sacrificar a sus amiguitos para poner un gobernador en la jefatura de gabinete. Empezado con gabinetes de ese tipo, puestos, llevados adelante por peronistas que saben gestionar. Lo que teníamos no sabían gestionar. Casi todos los presupuestos, sobre todo los sociales, están subejecutados. Es un desastre. Claro. ¿Cómo vas a subejecutar? Bueno, sí. ¿Con vos hablamos lo de vivienda, por ejemplo? Vivienda está totalmente subejecutado. El pibe Grabois. La urbanización de los barrios populares, que además eso no es plata que se imprima, es plata del dólar solidario que ya tienen 54.000 millones de mangos y no los pueden ejecutar. No lo saben ejecutar. No saben ejecutarlo, claro. A mí me parece... Si algo que hace falta es urbanizar barrios populares, bueno, no lo ejecutan. A mí me parece interesante que ahí creo que un poco con la carta de Cristina y el dato de cuánto podríamos haber gastado y cuánto gastamos, creo que hay una discusión muy fuerte de fondo en el gobierno que es más o menos Estado y se está dando en vivo dentro del peronismo. Y con la excusa, hubiesen tenido la excusa perfecta de la pandemia para poder tener más presencia del Estado, venimos de un gobierno, y creo que ese contraste no estuvo. Entonces, más allá de los ministerios, creo que la pelea de fondo va por el rol del Estado. Me parece, porque se ponen dos debates, ¿no? Dos modelos de país entre Juntos por el Cambio y Frente a Todos, pero creo que esa pelea y esa discusión está en el gobierno. Sí, claro. Les agradezco que hayan venido. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos...